En esta presentación hablaremos de la función logaritmo de una variable compleja. El contenido de nuestra presentación incluye la función logaritmo, el valor principal del logaritmo, ejemplos de logaritmos de números complejos y las ecuaciones de Cauchy y Riemann para el logaritmo de una variable compleja. La función logaritmo de un número complejo z, pues podemos calcularlo si expresamos el número complejo en su forma polar, es decir, en la forma r por e a la phi. Recordemos, el logaritmo de un producto pues es la suma de los logaritmos. Entonces escribimos esto como logaritmo natural de r más logaritmo natural de e a la i por phi. Y bueno, logaritmo y exponencial son funciones inversas una de la otra, de tal manera que se cancelan y nos quedaría solamente i por phi. Sin embargo, escribimos el término 2npi porque si tenemos un número complejo, pues podemos dar una vuelta completa y llegamos otra vez a ese número complejo, o podemos dar bien dos vueltas o tres y regresar al mismo punto. Igual podemos dar vueltas en el sentido negativo y regresar al mismo punto. Por eso es que hemos escrito que n toma valores de 0 más o menos 1 más o menos 2, que corresponden pues a las vueltas a la derecha o a la izquierda que estamos dando. Bueno, noten además que aquí hemos escrito logaritmo, pues para distinguirlo, claramente es el logaritmo natural. Sin embargo, pues para distinguir la función compleja de la función real, pues estamos escribiendo log para enfatizar que esta es la función compleja y esta es la función real, pero en ambos casos estaríamos hablando de logaritmo natural. Bueno, ¿qué hacemos entonces con esta situación de que a un número complejo z pues le corresponde una cantidad infinita de logaritmos complejos? Pues lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a considerar o a definir lo que se conoce como valor principal, que consiste en tomar n igual a 0. Entonces, este término no lo tendríamos y decimos que el logaritmo de z pues es logaritmo de r más e a la i phi. Y en este caso, el ángulo phi pues está limitado. Podemos tomar valores entre menos pi, sin tomar el valor menos pi, hasta pi, donde el valor pi sí es posible. Entonces, ¿qué es ir de 0 a pi? Pues de 0 a pi es dar media vuelta en este sentido. Ir de 0 a menos pi, pues es ir en el sentido opuesto, pero sin llegar a esta línea. Hacemos eso pues para no, pues no tener esta duplicidad de valores. En caso de que hubiéramos puesto la igualdad, pues tendríamos una duplicidad de valores en la parte negativa del eje X. Y bueno, pues en esto consiste calcular el logaritmo. Podemos ver que para cualquier número complejo z, pues el valor principal está definido siempre que este pues no sea el número complejo 0. Pues como un ejemplo de evaluación de la función logaritmo, consideremos el número z igual a 3 más 4 veces i. Este número pues podemos expresarlo en forma polar como 5 por exponencial de 0.927i, de modo tal que el logaritmo de 3 más 4i pues sería el logaritmo natural de 5 más 0.927i. Logaritmo de 5 pues es 1.61 y 0.927i. Entonces, aquí pues nuestro número 3 más 4i, pues lo hemos expresado aquí. Tenemos 3 unidades sobre el eje real y 4 unidades sobre el eje imaginario. El otro número, pues ustedes se pueden imaginar, 1.61, pues estaríamos más o menos por aquí y subiríamos más o menos hasta casi llegar a 1.
pues aquí aproximadamente es donde tenemos nuestro logaritmo del número 3 más 4i. Como un segundo ejemplo, pues vamos a calcular el valor principal del logaritmo del número z igual a i. El número i pues es estar sobre el eje imaginario, una unidad. Entonces, pues lo podemos escribir como e a la pi medios de i. ¿Por qué pi medios? Pues porque son precisamente un ángulo de pi medios de radian. Podemos ver entonces, pues el módulo de este número complejo es 1 y su argumento pues es pi medios, así el logaritmo de i pues sería el logaritmo de 1, que por supuesto es 0, más pi medios de i, que finalmente pues es pi medios de i. Entonces pues pi medios pues estaríamos un poco por acá arriba. Como un tercer ejemplo, pues vamos a calcular el logaritmo natural de z igual a menos 5. El número menos 5 que tenemos ubicado aquí, lo expresamos en la forma polar. Menos 5 pues sería 5 por e a la pi por i. ¿Por qué pi? Pues porque tenemos que dar media vuelta para llegar a este número. Entonces el argumento pues son pi radianes. Entonces, logaritmo de menos 5, pues sería el logaritmo natural de 5 más pi veces i. El logaritmo de 5 es 1.61 más pi veces i. Y pues este sería entonces el logaritmo natural de este número negativo. Recuerden, el logaritmo natural de un número real negativo no está definido. En cambio, en variable compleja, pues sí podemos nosotros calcular logaritmos de números negativos. Ahora pues vamos a considerar las condiciones de Cauchy-Riemann. Tenemos aquí el valor principal del logaritmo. Logaritmo de z pues es el logaritmo de r más i por phi. Está claro que esta función pues es analítica para r distinto de 0. Nosotros pues podemos aquí identificar la parte real, la función u, pues es logaritmo de r. La parte imaginaria, pues es el argumento, el ángulo phi. Tenemos que usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su forma polar. Tenemos la derivada parcial de u con respecto de r, pues sería derivar el logaritmo natural con respecto de r, pues eso nos da 1 entre r. Por otro lado, tenemos 1 entre r por la derivada de la función b con respecto de phi. Bueno, la derivada de phi con respecto de phi es 1 y al multiplicar por 1 entre r, pues coincide con el valor que tenemos aquí. Entonces, la primera de las ecuaciones de Cauchy-Riemann está satisfecha. En el segundo caso, pues nosotros podemos notar que 1 depende del argumento phi. Por lo tanto, la derivada es 0. Similarmente, la función b no depende de r, por lo cual su derivada pues también es 0. Y con esto pues las segundas ecuaciones de Cauchy-Riemann estarían satisfechas. Y recordemos, cuando esto sucede, podemos nosotros decir que la función es analítica en el punto donde hayamos calculado la derivada. En este caso, pues en tanto r no sea 0, pues podemos decir que la derivada existe para todos los puntos del plano complejo. Pues nuevamente nuestras lecturas recomendadas son Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Peter O'Neill, o disponibles en la biblioteca digital, pues tenemos Variable Compleja de Spiegel, Lipschutz y Schiller, o bien Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Sear, Wright y Cullen.